Se encuentra el piloto perdido de los Backyardigans, por fin se terminó el guión de The Batman 2 y Jon Watts confiesa que cambió el guión de No Way Home por un post de Reddit. Recuerden activar la campana para ver los videos antes que nadie y también no olviden suscribirse, que sé que hay mucha gente que aún no se da cuenta que no está suscrita, me apoyan muchísimo. Comencemos. Encontraron el piloto perdido de los Backyardigans. Sí, ese que es live action con botargas y del que mínimo 20 youtubers habrán hecho videos diciendo que las botargas estaban malditas y que si lo reproducías a las 2 de la mañana mientras reproducías la música de los Backyardigans al revés, se te aparecía Pablo y te chupaba las patas. Este piloto es una pieza de televisión muy popular en algunos sectores de internet y por eso su recuperación fue celebrada como un gran logro. Aunque también desató mucha conversación al respecto sobre qué tan importante realmente es recuperar capítulos de este tipo. Todo esto comienza con la comunidad de Lost Media, que se divide en tres: los güeyes que están obsesionados con los capítulos prohibidos de Bob Esponja donde Bob es 10% menos amarillo, los youtubers que exprimen horas de contenido de dichos capítulos que muchas veces ni son tan profundos, y finalmente los que son la verdadera base de esta comunidad, los cuates que quién sabe cómo lo hacen, pero que de alguna forma logran conseguir estos metrajes inéditos para compartirlos al mundo y así satisfacer a las primeras dos categorías. Sí, estos cuates seguramente se sienten como unos Indiana Jones cibernéticos consiguiendo todo este material. Dando algo de contexto sobre este episodio, pues yo creo que todos o una gran mayoría de los que están aquí presentes viendo este video creció viendo los Backyardigans. Antes de que Phineas y Ferb convirtieran su patio de juegos en un laboratorio de científicos de la UVM, estos compas animales se aventaban tremendas aventuras únicamente con su imaginación, siendo detectives, náufragos, vaqueros y un larguísimo etcétera. Estos eran Tyrone el venado, Tasha el hipopótamo, Austin el canguro, Pablo el pingüino y Uniqua. Hasta la fecha no sabemos qué es, y ni siquiera en Wikipedia hay una respuesta concreta. Aunque la serie es una animación CGI estrenada en 2004, la idea original databa del siglo pasado. Como dije, este es un dato bastante popular, pero antes de que viéramos a los personajes animados, se tuvo la idea de un show de botargas robóticas creado por Nickelodeon en 1998. Tal vez la mera idea de ver estos personajes como botargas medio raras fue lo que captó la atención de tantas personas, pues hay algo en las botargas y los animatrónicos, específicamente en cosas infantiles, que generan una especie de obsesión por hacerlo terrorífico. Este piloto fue realizado para proponer la idea de la serie, que originalmente se iba a llamar Me and My Friends. Lo interesante es que este piloto tenía prácticamente los mismos personajes y un diseño idéntico, salvo por Austin, que no estaba en el elenco original. Sin embargo, la historia era un tanto diferente. Aquí veríamos a Tyrone perdiendo un peluche, por lo que todos sus amigos buscan cómo reemplazarlo, y luego Uniqua se inventa a un personaje explorador que lo busca. Este piloto fue rechazado, pero años después se pidió un nuevo piloto animado, el cual también es Lost Media, probablemente buscando enfocarse más en el aspecto de la imaginación de los personajes. Esta semana, de la nada, un usuario subió el capítulo completo a YouTube. ¿Cómo lo consiguió? ¿Quién sabe? Pero esta noticia tuvo muchísimo revuelo en redes sociales porque, para empezar, pues parece que por alguna razón los administradores de la wiki de los Backyardigans estaban intentando que por nada del mundo nadie consiguiera este capítulo. Sí, yo tampoco sabía que en el año del señor 2025 había gente tan intensa por una caricatura de hace 20 años. Aunque la comunidad de Lost Media celebró esta victoria, la reacción de muchas otras personas en el internet fue: ¿les aplaudimos o qué onda? Como un tweet mencionó haciendo referencia a esta respuesta: muchas de las películas de la época del cine mudo técnicamente son Lost Media, tampoco tenemos que irnos tan atrás. Ya vimos recientes casos como Batichica o la versión original de Star Wars, una de las películas más importantes de la historia cuyo corte original se ha perdido por completo, y aunque recientemente se hizo una proyección oficial por parte de Lucasfilm de este, no hay ninguna forma de verlo. Y es aquí donde mucha gente se preguntó: ¿por qué estos cuates se obsesionan tanto en recuperar programas infantiles, en vez de películas a las cuales ya no tenemos acceso y que sí tendría un impacto grande recuperarlas? Y lo cual, a ver, toda esa conversación que surgió yo sí lo veo mucho como un whataboutism nomás para hacerla de pedo. Y al fin y al cabo, personalmente creo que sí, siempre es interesante encontrar este tipo de contenido, sea lo que sea de Backyardigans, Star Wars, Doctor Who, JP o lo que sea. En este caso porque sí, genuinamente es curioso conocer las etapas previas en el desarrollo de un proyecto tan icónico de nuestra infancia. No más que sí, neta, por mera seguridad, no reproduzcan ese piloto a medianoche. ¿Michael Bay volverá a dirigir Transformers? En el cine hay ciertas franquicias que simplemente son a prueba de balas, prácticamente inmortales. Ya sea que los estudios no se quieren rendir y a fuerzas quieren seguir sacando películas como Los Pitufos 5 o Cazafantasmas El Regreso y Regado, porque las propiedades intelectuales simplemente son demasiado buenas y queridas como para ser olvidadas, y cada generación es cautivada por ellas de una forma u otra. Veamos, por ejemplo, Las Tortugas Ninja, que han tenido 7 películas estrenadas en cines y como 5 series animadas diferentes.
diferentes. Claro que Transformers también forma parte de esos, pues hablamos de una línea de juguetes con más de 40 años de historia y que su marca en la cultura popular es innegable. Nomás recuerden cómo los papás de muchos niños marcaron aterrados a Hasbro para que revivieran a Optimus Prime, porque era el héroe de todos los niños. Más allá de la historia y la longevidad de los robots en disfraz, Transformers ha sido una franquicia absurdamente redituable, con las primeras 2 películas juntando más de 700 millones de dólares y las siguientes 2 superando los 1000 millones. Aunque sí, a pesar de que estas cintas dirigidas por Michael Explosiones Locas Bay fueron éxitos masivos y tienen muchísimos aficionados dispuestos a dar la vida por esas cintas, pues no son las mejores películas y muchos incluso afirman que la calidad nomás fue cayendo conforme sacaban más y más, siendo la quinta la de recaudación más baja, poniendo a los Transformers en el cine en una situación muy complicada, porque las películas consecuentes han fallado en recapturar la atención de las audiencias. Y luego está el reciente y trágico caso de Transformers One, cuya pobre estrategia de venta hizo que, siendo la mejor película de la saga, tuviera la peor taquilla de todas, acabando así por completo con la posibilidad de una secuela. El futuro de los robots estaba incierto porque, aunque según había un crossover anunciado con G.I. Joe, pues todas las actualizaciones de eso han sido silencio de radio y los fans tan leales se han sentido desesperanzados. Pero parece que Hollywood no planea deshacerse de estos personajes tan rápido, porque actualmente no hay uno sino 2 proyectos live action en desarrollo y ambos pueden satisfacer a los 2 tipos de fans que hay. Esta noticia fue dada por el reportero Matt Belloni y, según él, estos 2 proyectos están siendo desarrollados por, redoble de tambores, Michael Bay y el director de Transformers One. I want you to put the word out there that we back up. Sí, los 2 creadores que más han tenido influencia en las películas. Por una parte tenemos el cuate que sabe cómo crear un exitazo explosivo y taquillero, y por el otro lado el que sabe cómo manejar los temas profundos y maduros de la franquicia. Por años los fans han querido de vuelta a Michael Bay en la saga, porque si bien sus películas no son las mejores, vaya que muchos les entretienen. Aunque eso sí, al darse la noticia, hubieron muchos que se opusieron por comentarios sobre cómo este cuate fue el causante de que la franquicia se fuera en picada en primer lugar. Michael estaría desarrollando su película por su parte y se dice que su intención es dirigirla él mismo. Por otro lado, si bien muchos hubieran preferido ver la continuación animada de los orígenes de Cybertron, pues ya hemos visto cómo Josh Cooley tiene toda la habilidad de construir una gran película enfocándose únicamente en los héroes y no tanto en los humanos. Con películas 100% CGI tan exitosas como El Rey León, pues fácilmente creo que se le podría dar el mismo tratamiento a estos personajes. Quién sabe, capaz si hasta vemos más del origen, pero ahora en live action. Sí, yo sé, es mucho soñar. Lo que sí no se sabe es cuál es el estado del crossover con G.I. Joe o si alguno de estos 2 proyectos será ese crossover. Lo que sí se sabe es que sí tendremos Transformers para rato. Es oficial, el guión de The Batman 2 está terminado. El estreno de The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, sorprendió a muchos, con gente incluso considerándola como la mejor adaptación del personaje en el cine y convirtiéndose en lo que debería ser un estándar para las películas de superhéroes modernas, estándar el cual vaya que les ha costado alcanzar. Con un presupuesto relativamente pequeño y una recaudación de 700 millones fue un éxito bastante considerable, y como casi no lo ha tenido DC Comics en mucho tiempo. Aunque bueno, si le preguntas a algunas páginas ardidas de Facebook, el presupuesto fue de 800 millones y recaudó el total de media orilla mordida de Little Caesars. La gente moría de ganas por ver más de este universo, y aunque ya tuvimos una gran continuación con la serie del Pingüino, la película cada vez se veía más lejos, con una fecha de estreno que se fue aplazando y aplazando y aplazando, hasta llegar a octubre de 2027, 5 años después de la película original. James Gunn, CEO de DC Films y enemigo público número 1 de las personas que solo han visto 3 películas en su vida, dio la noticia de que parte de la razón por la cual el proyecto no había podido avanzar era por el guión, que no más porque no estaba listo. En palabras de James Gunn, Matt Reeves es un escritor un tanto lento, pero además de eso se tenían muchos rumores de que estaba pasando por problemas personales, por lo que Gunn salió a defenderlo para pedir que lo dejaran en paz. Recientemente se dio la noticia de que el guión final sería entregado este mes, y ahora oficialmente ya quedó. El guión de The Batman parte 2, título oficial de la cinta, escrito por Matt Reeves y Mattson Tomlin, ya está listo. Esto significa que probablemente próximamente empezaremos a tener actualizaciones de este proyecto, como podrían ser detalles de la historia y, más importante, el cast. Con esto nos iremos enterando de quién será el nuevo enemigo a vencer, pues recordemos que con la cinta pasada Reeves estuvo anunciando abiertamente cada nombre que se añadía al elenco, trayendo puro peso pesado. Y cabe recalcar que Matt Reeves siguió a Isa González, quien le dio like a la publicación del guión, y él nomás sigue a gente involucrada en The Batman. Y
saben por qué por fin ya está listo ese guión? Así es, por toda la gente que se ha suscrito al canal. Un aplauso para esa gente. El director de No Way Home cambió la película por una publicación de Reddit. La tercera película de Spider-Man en el MCU tiene sus cosas buenas y cosas malas. Vaya, los efectos visuales son muy cuestionables por momentos, el guión tiene bastantes agujeros y es muy decepcionante cómo se deshicieron de un planteamiento tan interesante como lo era el revelar públicamente la identidad de Spider-Man. Aún así tiene bastantes cosas buenas, muchas escenas bien ejecutadas, actuaciones buenas y en su centro una historia bastante emocional sobre los sacrificios constantes que hace Peter Parker. Y claro, la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield repitiendo sus papeles emocionó muchísimo a las audiencias. Y nos dieron momentos buenísimos como los tres héroes luchando al mismo tiempo o conectando a partir de sus experiencias en común. Sin embargo, la introducción de estos personajes al MCU, hablando literalmente de la forma en la que fueron presentados, ha sido de lo más criticado. Porque si bien ver a Peter y a Peter salir de sus respectivos portales emocionó muchísimo en su momento y la gente estaba grite y grite, pues ya volviendo a ver la escena desde la comodidad de tu casa... Era súper obvio que la escena estaba construida para darle tiempo a la gente de que aplaudiera, gritara y se aventara maromas. Encima de eso estaba el hecho bastante XD de que este momento tan esperado fuera porque Ned terminó usando el anillo de Doctor Strange de la nada. Sí, ese que le costó tanto al mismo Strange aprender a usar. Lo que pudo ser una entrada muy triunfal y épica se terminó situando en un contexto cómico, lo cual decepcionó a muchos. Pero resulta que este no era el plan original y sí iba a haber una entrada triunfal y épica. Jon Watts, el director de la primera trilogía de Spidey en el CUM, habló sobre cómo cambió la forma en que introdujeron a los personajes, porque un día metiéndose a Reddit, lo cual fue su primer error porque eso nunca lleva a nada bueno, pues encontró un fanart donde ilustraban la manera en la que se imaginaban la introducción de Tobey y Andrew, esto arriba de una azotea llegando con sus respectivos portales de Doctor Strange, que probablemente habrían sido hechos por él mismo en vez de Ned. Watts dice que esta publicación lo entristeció y pensó, ya no podemos hacer esto porque es lo que todos creen que vamos a hacer. Así que por eso lo terminó haciendo Ned, lo cual 100% nadie se lo esperaba. Y a ver, ya siendo honesto, suena un razonamiento bastante ilógico, porque uno, aunque fuera un secreto a voces, no había ninguna confirmación oficial de la aparición de los dos Spider-Man. Y dos, carnal, que un cuate en Reddit haya hecho un dibujo no significa que todos pensaran exactamente lo mismo. Esto es como el caso del showrunner de Westworld, que terminó arruinando su propia serie porque a fuerzas quería sorprender a los fans, y muchos teorizadores obsesionados adivinaron algunos giros de la trama de la serie, cosa que no es del otro mundo. Cuando un proyecto sigue cierta línea narrativa llega un punto donde medio puedes ver para dónde va la cosa, pero el cuate por a fuerzas querer estar un paso adelante tomó decisiones completamente ilógicas que se salían de lo planteado. De esa forma, si ese fanart era igual a la idea original, pues probablemente era una señal de que era una opción lógica y con sentido. Pero en vez de eso, tuvimos esto. Find Peter Parker. Y también tengo que anunciar que gracias a todo su apoyo y a que literalmente se suscribieron, los shows de JP van a llegar más seguidos semana con semana. Hasta ahorita han sido como 1 o 2 videos por semana, ahora serán unos 3 o 4. Esto es por todo el apoyo reciente, solo queda agradecerles una vez más y que si aún no están suscritos, que se rifen para poder seguir trayendo este contenido. Los amos, se cuidan.